suscritos a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Vicente Espinosa había aprendido a leer el silencio de la misma manera en que otros hombres leen libros. En su línea de trabajo, como investigador de accidentes industriales, los espacios entre las palabras a menudo revelaban más que las palabras mismas. Pero el silencio en su propia casa se había vuelto algo diferente últimamente, algo espeso y pesado, como tela empapada en agua. Estaba sentado en su oficina en el segundo piso de su casa en los suburbios de Monterrey, Nuevo León, revisando expedientes de casos en su laptop. A través de la ventana, podía ver las hojas de octubre esparciéndose por la entrada. El Mercedes de su esposa Celia salió de reversa, seguido de cerca por el Lexus de su madre, Dorotea. Iban de compras, habían hecho de esto un ritual todos los sábados por la tarde durante el último año. Todo comenzó desde que la condición de Emma supuestamente había empeorado. Emma, su hija de 8 años, ciega de nacimiento, o al menos eso le decían a todos. Él recordaba el día en el hospital cuando los médicos dieron el diagnóstico, cómo Celia se había derrumbado en los brazos de su madre, y cómo Dorotea lo había mirado con esos ojos calculadores, como si midiera su reacción. Vicente cerró su laptop y bajó las escaleras. Emma estaba sentada en su lugar habitual en el sofá de la sala, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos mirando a la nada. Llevaba puestos los lentes oscuros que le habían comprado, armazones de diseñador que habían costado más de lo que debían, pero Celia había insistido en ellos. «Hola, cariño», dijo Vicente, acercándose lentamente. «Solo somos nosotros ahora. Mamá y la abuela se fueron de compras». Emma no se movió. Nunca lo hacía cuando había otras personas cerca. La niña ciega perfecta, dependiente e indefensa. Entonces, la puerta principal hizo un clic al cerrarse por completo. La cabeza de Emma giró bruscamente hacia el sonido. Se puso de pie, no con los movimientos cuidadosos y vacilantes de una niña ciega, sino con el movimiento rápido y seguro de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Caminó directamente hacia él, sin extender las manos, sin incertidumbre en sus pasos. El corazón de Vicente latía con fuerza. Emma levantó las manos y se quitó los lentes oscuros. Sus ojos, brillantes, claros y enfocados, se clavaron en los de él. «Papi», susurró, con voz pequeña pero urgente. «¿Puedo ver?» «Siempre he podido ver». La habitación pareció inclinarse. Vicente se dejó caer sobre una rodilla, poniéndose a su altura. «Emma, ¿qué?» «Escúchame». Sus pequeñas manos agarraron la camisa de él. «Tienes que irte de esta casa antes de que vuelvan. He visto cosas terribles, papi. Cosas terribles. Ellas creen que no puedo ver porque se supone que soy ciega». «¿Qué cosas?» «Emma, no entiendo». «El closet de mamá. El que está cerrado con llave en su cuarto. Sé dónde esconde la llave». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «Revísalo y entenderás todo». «Pero papi, prométemelo. Prométeme que serás inteligente con esto. Son peligrosas. He estado fingiendo durante tanto tiempo porque tengo miedo». Vicente atrajo a su hija hacia sí, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «¿Cuánto tiempo llevas fingiendo?» «Desde que tenía 5 años. Desde que las escuché hablar una noche. Desde que me di cuenta de que ser ciega me mantenía a salvo». Se apartó, mirándolo con unos ojos que guardaban demasiado conocimiento para una niña de 8 años. «Ellas creen que no puedo ver lo que hacen, a dónde van o con quién se ven. Pero lo veo todo, papi». «¿Todo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque también te vigilan a ti. Mamá revisa tu teléfono y tu computadora. La abuela te sigue a veces, he visto su coche detrás del tuyo. Siempre están escuchando». Echó un vistazo hacia las escaleras. «El closet, papi». El tercer cajón de su cómoda, pegada debajo con cinta. «Ahí está la llave». Vicente se puso de pie, con su mente de investigador ya catalogando las implicaciones. 3 años. Su hija había estado fingiendo ser ciega durante 3 años. Las citas médicas, los especialistas, los costosos tratamientos, todo presenciado por una niña que podía ver perfectamente. «Quédate aquí», le dijo.
Si regresan antes, mándame un mensaje de texto al celular. Solo envía un punto. Nada más. Emma asintió y se volvió a poner los lentes oscuros, retomando su posición en el sofá. La transformación fue inmediata e inquietante. Volvió a ser la niña ciega e indefensa. Su lenguaje corporal cambió por completo. Vicente subió las escaleras hacia la recámara principal. Sus manos estaban firmes mientras abría la cómoda de Celia. La misma firmeza que se apoderaba de él en las escenas de accidentes, cuando tenía que documentar la tragedia con precisión. La llave estaba exactamente donde Emma había dicho, pegada al fondo del tercer cajón con cinta de aislar. El closet en cuestión era un vestidor en el lado de la recámara de Celia. Él nunca había cuestionado por qué lo mantenía cerrado con llave, ella le había dicho que era por la seguridad de su ropa cara. Él lo había aceptado de la misma manera en que había aceptado tantas pequeñas cosas a lo largo de los años. La llave giró con suavidad. La puerta se abrió. Al principio, Vicente no entendía lo que estaba viendo. Cajas, archiveros, un escritorio con una laptop. Parecía que habían metido toda una oficina dentro de un closet. Entonces, empezó a abrir los cajones. El primer expediente que sacó estaba etiquetado como Emma, médico. Adentro había documentos que le helaron la sangre, reportes médicos falsificados, notas detalladas escritas por Celia sobre los síntomas que Emma debía fingir, información de contacto de profesionales médicos corruptos y pagos. Dios, los pagos 1-2. Millones de pesos en reclamos al seguro por una niña ciega que podía ver perfectamente. Pero eso era solo el comienzo. El segundo expediente estaba etiquetado como Contingencia Vicente. Adentro había un dossier sobre él, cada detalle de su vida, sus rutinas, su trabajo. Pero aún más perturbadoras eran las páginas de notas sobre accidentes industriales, específicamente los que él había investigado. Al lado de cada uno había una cantidad de dinero y un nombre, Dorotea Ayala. El teléfono de Vicente tenía una aplicación que le permitía fotografiar documentos y compilarlos en archivos PDF. Trabajó metódicamente, fotografiando cada página de ambos expedientes, mientras su entrenamiento como investigador tomaba el control, evidencia, cadena de custodia, documentación. Luego, encontró un tercer expediente, seguro de vida, Vicente Espinosa. Su propia póliza de seguro de vida por 90 millones de pesos 1-2. Celia era la beneficiaria, pero adjuntos a la póliza había documentos que él nunca había visto. Pólizas adicionales que nunca había firmado, falsificaciones, se dio cuenta al mirar las firmas. Era su letra, pero no exactamente igual. 180 millones de pesos en total 1-2. Y debajo de esas pólizas, notas detalladas sobre accidentes en sitios industriales, sus sitios de accidentes, con fechas. Fechas futuras. Vicente sintió que el mundo se reducía a un solo punto. Estaban planeando matarlo. Hacerlo parecer un accidente en uno de sus sitios de investigación. Dorotea debía tener contactos en la industria. El expediente mostraba pagos a gerentes de obra, inspectores de seguridad, operadores de maquinaria. Le temblaban las manos mientras fotografiaba los documentos. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Qué tan cerca había estado de morir sin saberlo? El último cajón contenía algo completamente distinto. Un diario. La letra de Dorotea, inconfundible y precisa. Ojeó hasta encontrar una entrada al azar de hace 2 años. Celia ejecutó el fraude médico a la perfección. La ceguera de Emma ahora está documentada por múltiples especialistas. Los pagos del seguro asegurarán nuestro patrimonio. La fase 2 requiere más paciencia. La muerte de Vicente debe parecer natural en su industria. Un desafortunado accidente durante una investigación. El momento debe ser perfecto. Hemos esperado todo este tiempo. Podemos esperar más. Las pólizas de seguro de vida están en marcha. Su confianza en Celia es absoluta. No sospecha nada. Vicente leyó entrada tras entrada. La conspiración se remontaba a años antes de que se casara con Celia. Dorotea lo había orquestado todo. Ella posicionó a Celia para que lo conociera en una conferencia de la industria, había fomentado su relación y las había presionado para casarse.
Vicente Espinosa es perfecto, decía una de las primeras entradas. Su reputación en la investigación de accidentes lo hace valioso. Sus pólizas de seguro de vida pueden maximizarse. Su naturaleza confiada lo hace fácil de manipular, y el dinero de su familia, la herencia de sus padres, fluirá directamente hacia Celia tras su muerte. Combinado con los pagos de los seguros, estamos viendo unos 270 millones de pesos como mínimo, 1-2. Él había heredado casi 90 millones de pesos cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico 3 años atrás, 1-2. Dinero que había puesto en un fideicomiso, dinero que había planeado usar para la educación y el cuidado de Emma. El accidente automovilístico de sus padres. Vicente retrocedió en el diario. Sus manos ahora estaban firmes de nuevo, el impacto transformándose en algo más frío y enfocado. Ahí estaba, una entrada de hacía 3 años, la falla en la línea de frenos funcionó a la perfección. La policía lo dictaminó como accidental. La herencia de Vicente ahora es accesible a través de Celia. Pasamos a la fase 2. Establecer la ceguera de Emma y comenzar a maximizar el fraude médico. Fase 3. Accidente laboral de Vicente, cronograma por determinar. Habían asesinado a sus padres. Vicente cerró el diario y fotografió cada página. Luego, devolvió todo cuidadosamente a su posición exacta, cerró el closet con llave y devolvió la llave a su lugar. Bajó las escaleras con piernas que se sentían mecánicas. Emma seguía en el sofá, aún interpretando su papel. ¿Lo encontraste?, susurró ella. Sí. Vicente se sentó a su lado. Emma, necesito que sigas fingiendo. ¿Puedes hacerlo? Lo he hecho durante 3 años, papi. Puedo hacerlo más tiempo. No será por mucho tiempo más. La abrazó fuerte. Te prometo, cariño, que vamos a acabar con esto. ¿Qué vas a hacer? Vicente pensó en los expedientes, las pólizas de seguro, los accidentes planeados, el asesinato de sus padres. Pensó en su esposa, la mujer que había amado, o que creía amar, y en su suegra orquestando muertes con el mismo cuidado con el que otras personas planeaban sus vacaciones. Voy a investigar, dijo, de la misma manera que investigo los accidentes. Encontraré cada punto de falla, cada vulnerabilidad, cada pieza de evidencia, y luego me aseguraré de que enfrenten las consecuencias de lo que han hecho. ¿Irán a la cárcel? Eventualmente, la voz de Vicente era tranquila. Pero primero, van a entender lo que se siente que alguien en quien confías te destruya la vida. Van a ver cómo todo lo que han construido se desmorona, pedazo por pedazo, y sabrán exactamente quién lo está haciendo y por qué. Emma lo miró con esos ojos que habían visto demasiado. Bien. Se sentaron juntos en silencio hasta que escucharon autos en la entrada. Emma inmediatamente volvió a su personaje, sus ojos se desenfocaron y dobló las manos sobre su regazo. Vicente tomó el libro que había estado leyendo antes y lo abrió en una página al azar. La puerta principal se abrió. La voz de Celia sonó brillante y alegre. Ya volvimos. Vicente, Emma, trajimos la cena. Dorotea siguió a su hija al interior, con los brazos llenos de bolsas de compras. Miró a Vicente con la misma expresión calculadora que siempre llevaba. Hola, Vicente. ¿Cómo estuvo tu tarde con Emma? Tranquila, respondió Vicente, sonriendo. Justo como nos gusta. Las observó moverse por la casa, desempacando sus compras y charlando sobre su tarde. Celia se arrodilló junto a Emma y le besó la frente. ¿Cómo está mi dulce niña? ¿Te portaste bien con papi? Sí, mami, dijo Emma, con esa voz pequeña e indefensa que había perfeccionado. Vicente vio a su esposa acariciar el cabello de su hija con aparente ternura. Las mismas manos que habían falsificado documentos de seguros y planeado su muerte. La misma mujer que había ayudado a asesinar a sus padres. Ella lo miró y sonrió. Te amo. Yo también te amo, dijo Vicente, y las palabras se sintieron como vidrio roto en su boca. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Vicente se sentó en su oficina con su laptop y las copias de los documentos que había fotografiado. Abrió una cuenta de almacenamiento en la nube segura bajo un nombre falso y subió todo. Luego, abrió un navegador privado y comenzó a investigar.
Dorotea Ayala tenía todo un historial. Encontró registros de 3 esposos anteriores, todos muertos, todos por accidentes, todos con pólizas de seguro de vida sustanciales. Las aseguradoras habían investigado sin encontrar nada concluyente. Dorotea había salido ganando y haciéndose rica cada vez. Celia era su única hija. Vicente no encontró registros del padre de Celia. Quienquiera que hubiese sido, probablemente había sido la primera víctima de Dorotea. Investigó los accidentes industriales mencionados en las notas de la mujer. 5 de ellos en la última década. Todos habían resultado en muertes. Todos habían sido investigados por diferentes agencias y dictaminados como accidentales. Pero ahora, con las notas de Dorotea como guía, Vicente podía ver los patrones. No estaba causando accidentes al azar. Se dirigía a individuos específicos, personas con pólizas de seguro de vida, personas cuyas muertes beneficiarían a otros. Y esos otros le estaban pagando a ella para organizar los accidentes. Dorotea Ayala no era solo una viuda negra. Era una asesina a sueldo especializada en hacer que los asesinatos parecieran accidentes industriales. Y había entrenado a su hija para seguir sus pasos. Vicente trabajó toda la noche construyendo un expediente para el caso de la misma manera en que armaba los de sus investigaciones, evidencias, líneas de tiempo, conexiones. Para el amanecer, tenía una imagen clara de lo que Dorotea y Celia habían hecho, cómo lo habían hecho y, lo más importante, cómo planeaban matarlo. El accidente estaba programado para dentro de 3 semanas. Se suponía que investigaría una falla estructural en una planta química en Saltillo, Coahuila. Según las notas de Dorotea, una sección de andamiaje colapsaría mientras él estuviera sobre ella. Una caída de 12 metros, casi con certeza fatal. El gerente de la planta estaba en la nómina de Dorotea, al igual que el inspector de seguridad que firmaría la investigación después. Vicente tenía 3 semanas para desmantelar toda su operación. 3 semanas para hacerlas pagar por todo lo que habían hecho. 3 semanas para proteger a Emma y asegurarse de que su hija nunca tuviera que volver a fingir ser ciega. Cerró su laptop mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la oficina. Celia se despertaría pronto y esperaría que él estuviera en la cama a su lado. Tendría que interpretar su propio papel ahora. El marido confiado, el padre devoto, el hombre que no sospechaba nada. Vicente Espinosa había construido su carrera entendiendo cómo fallaban las cosas, cómo se desmoronaban los sistemas, cómo ocurrían los desastres. Ahora, usaría ese conocimiento para diseñar la mayor falla de todas, la destrucción total y absoluta del castillo de naipes cuidadosamente construido por Dorotea Ayala y Celia Castañeda. Cometieron un error crítico. Habían subestimado a su víctima, y lo habían hecho todo frente a un testigo que creían que no podía ver. La mañana del lunes llegó con el aire fresco del otoño. Vicente se vistió para ir a trabajar con su ropa habitual, jeans oscuros, botas, y una camisa de botones debajo de una chaqueta, el uniforme de un hombre que dividía su tiempo entre oficinas y sitios industriales. Celia aún dormía cuando él se fue, lo cual era normal. Lo que no era normal era la memoria USB en su bolsillo, que contenía copias encriptadas de todo lo que había encontrado. Condujo hasta su oficina en el centro de Monterrey, una pequeña suite en un edificio que albergaba a varios consultores y contratistas independientes. Su asistente, Cristina Contreras, ya estaba ahí con café y su agenda para la semana. Buenos días, Vicente. Tienes que entregar el informe preliminar sobre el incendio del almacén y una visita a la planta textil el miércoles. Cristina tenía unos 50 años, era eficiente y perspicaz. Había trabajado con Vicente durante 6 años, desde que él dejó la gran firma de investigaciones para abrir su propia consultoría. Gracias, Cristina. ¿Puedes bloquearme la tarde del viernes? Necesito encargarme de unos asuntos personales. ¿Todo bien? Lo estudió con preocupación. Te ves cansado. Solo cosas familiares. Vicente logró sonreír. Nada serio. Cerró la puerta de su oficina y pasó la siguiente hora haciendo llamadas. La primera fue a su abogado, Alonso Domínguez, un viejo amigo de la universidad que se especializaba en derecho familiar. Alonso, necesito verte hoy. Es urgente. ¿Puedes darme una pista de qué se trata? Divorcio,
custodia y posiblemente, conspiración criminal. Hubo una pausa. Despejaré mi agenda. Ven a las 2. La segunda llamada fue a Ignacio Quiroz, un investigador privado con el que Vicente había trabajado en casos de fraude de seguros. Ignacio, necesito vigilancia sobre 2 personas. Discreta, exhaustiva y que comience de inmediato. ¿A quiénes estamos buscando? A mi esposa y a mi suegra. Otra pausa. Vicente, en lo que sea que estés metido. Necesito documentación de todos los lugares a los que van, con todos los que se reúnen y todo lo que hacen. ¿Puedes encargarte o busco a alguien más? Puedo encargarme. Envíame los detalles. La tercera llamada fue la más difícil. Vicente marcó el número de Carlos Huerta, un contador forense que lo había ayudado a rastrear flujos de dinero en varios casos de accidentes industriales. Carlos, necesito que me rastrees unas transacciones financieras. Pagos de seguros, pólizas de seguro de vida y pagos a varias personas durante los últimos 10 años. ¿Las finanzas de quiénes? De Dorotea Ayala y Celia Castañeda. Vicente tragó saliva. Mi esposa. Jesús. Vicente, ¿estás seguro de esto? Estoy seguro. Te enviaré la documentación inicial para empezar. Necesito una imagen completa de dónde viene su dinero y a dónde va. Para el mediodía, Vicente había puesto en marcha 3 investigaciones. Tenía a su abogado preparando los papeles de divorcio y una demanda de custodia. Tenía a un investigador privado vigilando a su esposa y a su suegra. Y tenía a un contador forense escarbando en su historial financiero. Pero aún no había terminado. La cuarta llamada fue a Andrés Medina, un exagente de la FGR, Fiscalía General de la República, que ahora dirigía una firma de seguridad corporativa. Se conocieron durante una investigación de sabotaje industrial hacía 3 años y se habían mantenido en contacto. Andrés, necesito hablar contigo sobre algo que cae dentro de tu antigua jurisdicción. Múltiples asesinatos disfrazados de accidentes industriales. Te escucho. No por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana? En mi oficina. 7 de la mañana. Vicente colgó y abrió su laptop. Buscó los expedientes de los 5 accidentes industriales que Dorotea había orquestado. Cada uno tenía una víctima, un beneficiario y un pago. Empezó a armar una hoja de cálculo, cruzando fechas, ubicaciones, aseguradoras e investigadores. Surgió un patrón. 3 de los 5 accidentes habían sido investigados por la misma empresa, Consultores en Seguridad Industrial S.A. La misma empresa que había dictaminado las 3 muertes como accidentales. La misma empresa que empleaba a Carlos Garza, un investigador jefe que, según las notas de Dorotea, estaba en su nómina. Vicente sintió cómo las piezas encajaban. Dorotea había corrompido a toda una empresa de investigaciones. Convirtió la investigación de accidentes en un servicio de asesinato a sueldo. Y lo había hecho con tanto cuidado, tan metódicamente, que nadie se había dado cuenta hasta ahora. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Celia: te extraño. Cena con mamá esta noche. ¿Te parece bien? Emma quiere pasta. Vicente respondió: suena perfecto. Te amo. Las palabras le salían fácilmente ahora. Había pasado años diciéndolas y sintiéndolas en verdad. Ahora, solo eran palabras tácticas para mantener su fachada mientras armaba su caso. A las 2 de la tarde, Vicente estaba sentado en la oficina de Alonso Domínguez, una suite en la esquina con vistas al Paseo Santa Lucía. Cuéntamelo todo, dijo Alonso. Vicente pasó 90 minutos guiando a su abogado a través de las evidencias. La expresión de Alonso pasó del escepticismo, a la conmoción, y finalmente a una furia fría. ¿Asesinaron a tus padres? Según el diario de Dorotea, sí. La falla en la línea de frenos que los mató no fue un accidente. Vicente, tienes que ir a la policía ahora mismo. ¿Y decirles qué? ¿Que forcé el closet de mi esposa y encontré un diario donde su madre confiesa múltiples asesinatos? Esa evidencia no sería admisible. Argumentarían que la planté, que la falsifiqué, que la inventé. Necesito más que eso. Necesito corroboración.
Testigos, evidencia financiera. En un caso tan hermético del que no puedan zafarse. Alonso se recostó en su silla. ¿Estás planeando algo? Estoy planeando destruirlas legal, financiera y personalmente. En ese orden. La voz de Vicente era tranquila. Pero primero, necesito asegurarme de que Emma esté a salvo. Necesito la custodia, y la necesito antes de que se den cuenta de lo que estoy haciendo. La custodia de emergencia requiere demostrar un peligro inmediato para la menor. Emma ha estado fingiendo ser ciega durante 3 años porque les tiene miedo a su madre y a su abuela. Yo llamaría a eso un peligro inmediato. Alonso asintió lentamente. Necesitaremos que Emma testifique. ¿Puedes soportarlo? Es la persona más fuerte que conozco. Vicente pensó en su hija, sentada haciéndose la ciega en su propia casa, observándolo todo, protegiéndose a sí misma de la única manera que sabía. Hará lo que sea necesario. ¿Y tú qué? Si planean matarte en 3 semanas. No estaré ni cerca de esa planta química, pero me aseguraré de que todos sepan que se supone que estaré ahí. Quiero que se comprometan con su plan por completo antes de que yo lo desmorone. Alonso lo estudió. Has cambiado. Eres diferente al que eras la semana pasada. La semana pasada, creía tener una esposa que me amaba y una hija que me necesitaba. Vicente se puso de pie y caminó hacia la ventana. Ahora sé que tengo una esposa que planea asesinarme por dinero, una suegra que mató a mis padres y una hija que ha sido aterrorizada en silencio durante 3 años. Sí, Alonso. He cambiado. Solo no hagas nada ilegal. Vicente se volvió hacia su abogado. No voy a romper la ley, pero la voy a doblar hasta el límite. Asesinaron a mis padres, Alonso. Iban a asesinarme a mí. Han estado torturando psicológicamente a mi hija durante años. Quiero que sufran antes de ir a prisión. La venganza no es. Esto no es venganza. Es justicia, y va a ser implacable. Vicente salió de la oficina de Alonso con un plan en marcha. El abogado presentaría la demanda de custodia de emergencia en una semana, citando el abuso psicológico que Emma había sufrido. Necesitaban sincronizarlo cuidadosamente. Después de que Vicente hubiera reunido suficiente evidencia corroborativa para que el caso fuera sólido, pero antes del accidente programado en Saltillo. Condujo a casa mientras el sol se ponía, pensando en los siguientes pasos. La vigilancia de Ignacio documentaría las actividades de Dorotea y Celia. La contabilidad forense de Carlos expondría sus delitos financieros. Los contactos en la FGR de Andrés investigarían los accidentes industriales, y Alonso manejaría la maquinaria legal. Pero había un elemento más que Vicente necesitaba arreglar. Una persona más que podría ayudar a conectar todo. Esa noche, después de cenar la pasta que Emma había pedido, Vicente esperó hasta que Celia y Dorotea estuvieran en la cocina recogiendo y limpiando. Se sentó junto a su hija en el sofá. Emma, susurró. Necesito que me cuentes todo lo que has visto, todo lo que han hecho, a dónde han ido, con quién se han visto. ¿Puedes hacer eso? Emma asintió, con sus ojos aún ocultos tras sus lentes oscuros. ¿Cuándo? Esta noche, después de que se duerman, ven a mi oficina. Mami a veces me va a revisar. Yo la vigilaré. Si sube las escaleras, toseré 2 veces. Lo escucharás y volverás a tu cuarto antes de que te revise. A las 11:30 de la noche, Vicente escuchó los pasos suaves afuera de su oficina. Emma se escabulló adentro, cerrando la puerta silenciosamente tras ella. Se quitó los lentes y sus ojos brillaron bajo la luz de la lámpara. Empieza desde el principio, dijo Vicente. ¿Cuándo te diste cuenta de que debías fingir ser ciega? Tenía 5 años. Me desperté una noche y las escuché hablar en el cuarto de la abuela. Mami y la abuela. Hablaban sobre dinero, sobre seguros, sobre enfermarme para que les pudieran pagar. No entendía todo, pero entendí lo suficiente como para asustarme. ¿Qué pasó después? Al día siguiente, me llevaron a un doctor. Un doctor falso, creo. Me hizo preguntas sobre lo que podía ver. Tenía tanto miedo que mentí. Dije que todo se veía borroso.
Y mami se veía feliz, y la abuela se veía feliz. Y me di cuenta de que si decía que no podía ver, estarían contentas conmigo. El pecho de Vicente se apretó. 5 años. Emma tenía 5 años cuando tomó la decisión que le salvó la vida. Dime qué has visto desde entonces. Emma habló durante 2 horas. Describió reuniones entre Dorotea y hombres de traje, conversaciones sobre objetivos, pagos y cronogramas. Describió cómo Celia revisaba los archivos de Vicente, fotografiaba documentos y le informaba a su madre. Describió el día en que Dorotea llegó a casa emocionada, diciéndole a Celia que los padres están liquidados y la herencia está asegurada. Vicente grabó todo en su teléfono. La voz de su hija era calmada y precisa, relatando horrores con el desapego de alguien que había vivido con ellos durante demasiado tiempo. Hay un hombre, dijo Emma. Viene a casa de la abuela a veces. Tío Carlos, le dicen, pero en realidad no es mi tío. Él habla de accidentes, de investigaciones. Le dice a la abuela que obras se acercan, cuáles tienen problemas y que inspectores pueden ser sobornados. Carlos Garza, el investigador de Consultores en Seguridad Industrial S.A. ¿Qué más, corazón? La semana pasada, las escuché hablar del plan en Saltillo, sobre los andamios, sobre asegurarse de que estuvieras en el nivel superior cuando se derrumbara. A Emma se le quebró la voz. Se estaban riendo, papi. Mami y la abuela se reían de cómo ibas a morir. Vicente atrajo a su hija y la abrazó. No voy a morir. Ellas son las que van a caer. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero Emma, tenemos que ser muy cuidadosos durante las próximas semanas. Necesitas seguir fingiendo. ¿Puedes hacerlo? Lo he estado haciendo durante 3 años. Puedo hacerlo un poco más. Ella levantó la vista hacia él. Cuando todo esto termine, ¿puedo dejar de fingir? Cuando todo esto termine, no tendrás que volver a fingir jamás. A la mañana siguiente, a las 7, Vicente estaba sentado en la oficina de Andrés Medina en el centro financiero. El exagente federal se veía igual que hacía 3 años, en forma, con mirada penetrante y escéptico de todo. Muéstrame lo que tienes, dijo Andrés. Vicente abrió su laptop y lo vio a través de los expedientes, el diario de Dorotea, los documentos de seguros, las conexiones con los 5 accidentes industriales y la corrupción de Carlos Garza y Consultores en Seguridad Industrial. La expresión de Andrés se fue oscureciendo mientras revisaba las evidencias. Esta es una organización criminal. Asesinato a sueldo, fraude de seguros, corrupción de funcionarios. ¿Puedes hacer algo con esto? Puedo pasárselo a mis antiguos colegas de la agencia. Pero, Vicente, esta evidencia la obtuviste ilegalmente. Forzar un closet bajo llave, tomar documentos sin permiso. Fotografié documentos en mi propia casa. Documentos que amenazan mi vida y el bienestar de mi hija. Cualquier abogado competente podría argumentar circunstancias atenuantes y extremas. Andrés se reclinó en la silla. Tal vez. Pero esto es lo que puedo hacer. Puedo hacer que la agencia abra una investigación sobre los accidentes industriales. Si encuentran pruebas que lo corroboren, transacciones financieras, testimonios de testigos, evidencia física, entonces lo que encontraste se convierte en parte de un patrón más grande. Se vuelve admisible. ¿Cuánto tiempo tomará eso? ¿Semanas? Tal vez meses. Tengo 3 semanas antes de que intenten matarme. Andrés lo estudió. En realidad no vas a ir a esa planta en Saltillo, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero voy a asegurarme de que todos crean que sí. Quiero a Dorotea y a Celia totalmente comprometidas con su plan. Quiero que Carlos Garza, el gerente de la planta y todos los demás involucrados tomen sus posiciones, y luego. Cuando todos estén en su lugar, saltas la trampa. Exactamente. Andrés asintió lentamente. Haré las llamadas. Pero Vicente, tienes que tener cuidado. Estas personas ya han matado antes. Si sospechan que lo sabes. No lo harán. Soy un buen investigador, Andrés. Y justo ahora, estoy investigando el caso más importante de mi vida. Vicente salió de la oficina de Andrés y condujo hacia la suya.
El primer reporte de vigilancia de Ignacio Quiroz lo esperaba en su correo electrónico. Dorotea había pasado la mañana del lunes reuniéndose con 3 personas diferentes en una cafetería del centro. Ignacio había fotografiado a los 3. Vicente pasó sus rostros por una base de datos y obtuvo resultados en 2 de ellos. Ambos eran ajustadores de seguros de firmas importantes. Celia había pasado el día de compras y almorzando con amigas. Nada sospechoso excepto por un detalle. Había hecho una llamada desde su auto, e Ignacio había logrado tomar una fotografía de la pantalla de su teléfono en el reflejo de la vitrina de una tienda. La llamada era para Carlos Garza. El reporte financiero preliminar de Carlos Huerta llegó esa tarde. Dorotea Ayala había recibido pagos de seguros por un total de 216 millones de pesos en los últimos 15 años 1-2. Celia había recibido 54 millones de pesos del seguro de discapacidad de Emma 1-2, y ambas mujeres hacían pagos regulares a cuentas numeradas en las Islas Caimán. El rastro del dinero era claro. Vicente lo cruzó con las fechas de los 5 accidentes industriales. Cada accidente iba seguido, en cuestión de semanas, por un pago a las cuentas de Dorotea. Asesinatos a sueldo pagados en cuotas y lavados a través de bancos offshore. Vicente compiló todo en un archivo maestro. La evidencia se estaba acumulando, pero necesitaba más. Necesitaba que los cómplices se incriminaran a sí mismos para probar que el plan para asesinarlo estaba activo y en marcha. Esa noche en la cena, Dorotea mencionó la investigación en Saltillo. Escuché que vas a esa planta química la próxima semana, Vicente. La de la falla estructural. Vicente asintió, manteniendo una expresión neutral. En 15 días. Haré la revisión preliminar la próxima semana y luego la inspección en el sitio la semana siguiente. Ten cuidado, la sonrisa de Dorotea mostraba una preocupación maternal. Esos sitios industriales pueden ser peligrosos. Siempre tengo cuidado. Por supuesto que sí. Celia se acercó y le apretó la mano. Pero mamá tiene razón. Tal vez deberías llevar a alguien contigo. Un compañero, alguien que te cuide las espaldas. Política de la empresa. Investigaciones en solitario para evaluaciones iniciales, reduce los problemas de responsabilidad civil. Aún así, dijo Dorotea, promete que serás muy precavido. Lo prometo. Él vio cómo intercambiaban una mirada, breve y satisfecha. Creían que todo procedía de acuerdo al plan. Después de la cena, Vicente hizo el teatro de revisar sus expedientes para la inspección en Saltillo. Dejó documentos a la vista donde Celia pudiera verlos. Tuvo conversaciones telefónicas a su alcance auditivo sobre la programación, los protocolos de seguridad y las reuniones con el gerente de la planta. Todo era una actuación teatral diseñada para asegurar a Dorotea y Celia que su objetivo caminaba obedientemente hacia su muerte. Pero mientras Vicente interpretaba su papel, la vigilancia de Ignacio Quiroz continuaba. Dorotea se reunió con Carlos Garza el martes por la tarde. Ignacio los fotografió en un restaurante, fotografió a Carlos deslizando un sobre por la mesa, y fotografió a Dorotea contando el efectivo. El miércoles, Celia hizo otra llamada a Carlos. Ignacio interceptó esta última electrónicamente. No era del todo legal, pero Vicente no planeaba usarlo en el tribunal. Era solo para su propia información. Escuchó a su esposa discutir el horario de Vicente, hablar sobre asegurarse de que estuviera en los andamios, y detallar el cronograma de pagos. Para el jueves, Vicente había acumulado suficiente evidencia para hundirlos a todos. Pero aún no estaba listo para actuar. Necesitaba una cosa más. Necesitaba que realmente intentaran asesinarlo. Esa noche, Vicente llamó al gerente de la planta en Saltillo. Su nombre era Antonio Herrera y, según las notas de Dorotea, le estaban pagando 900,000 pesos para garantizar el accidente de Vicente 1-2. Señor Herrera, soy Vicente Espinosa. Lo llamo sobre la inspección de la próxima semana. Sí, señor Espinosa. Estamos listos para su visita. Necesito adelantarla. Ha surgido un imprevisto con otro caso. ¿Podemos hacerlo este viernes en lugar del próximo martes? Hubo una pausa. ¿El viernes de esta semana? ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Déjeme.
Déjeme confirmar que las reparaciones de los andamios estén listas para su inspección. Excelente. Llegaré alrededor de las 9 de la mañana. Nos vemos entonces. Vicente colgó e inmediatamente llamó a Andrés Medina. Adelanté el cronograma. Van a intentar matarme este viernes. Vicente, ¿estás loco? No. Pero necesito que tengas a los agentes federales listos. Los necesito en esa planta el viernes por la mañana, preparados para arrestar a Antonio Herrera, Carlos Garza y a cualquier otra persona involucrada en el complot de asesinato. Te estás usando como cebo. Los estoy obligando a cometer el crimen antes de que estén listos. Herrera va a entrar en pánico. Llamará a Dorotea. Confirmará que todo sigue en pie a pesar del cambio de fecha. Esa llamada, esa conversación. Es conspiración para cometer asesinato. Activa, documentada, grabada. ¿Y si algo sale mal? ¿Si realmente logran matarte? No lo harán, porque yo no voy a estar ahí. Vicente le explicó su plan. Andrés escuchó, de vez en cuando interrumpiendo con preocupaciones, pero finalmente accedió a coordinarse con la FGR. Esto es increíblemente arriesgado, dijo Andrés. Mataron a mis padres. Planeaban matarme a mí. Han aterrorizado a mi hija durante 3 años. La voz de Vicente era gélida. Quiero que los atrapen en el acto, sin ninguna forma posible de reclamar inocencia. Quiero que sepan que fueron superados. Y quiero que pasen el resto de sus vidas en prisión pensando en la paliza absoluta que se llevaron. Recuérdame nunca caer en tu lado malo. Solo ten a tu gente en posición el viernes. Esa noche, Vicente le dijo a Emma lo que estaba a punto de suceder. Este viernes, todo termina. Tenemos que mantenernos a salvo, cariño. Pase lo que pase, sigue fingiendo. No les des ningún motivo para sospechar que sabes algo. ¿Y si te lastiman? No lo harán. Estaré rodeado de agentes federales. El lugar más peligroso para mí ahora mismo es esta casa. Fingir ser el esposo confiado. Emma lo abrazó con fuerza. Quiero que esto acabe. 2 días más. Eso es todo. 2 días más y nunca más tendrás que volver a fingir. La mañana del viernes llegó fría y despejada. Vicente se vistió para la inspección de un sitio industrial, botas con punta de acero, casco y chaleco reflectante. Se despidió de Celia con un beso. Cuídate mucho, le dijo ella, sonriendo. Siempre lo hago. Condujo hacia Saltillo, Coahuila. Su teléfono rastreaba su ruta, enviando su ubicación al teléfono de Celia a través de la aplicación familiar compartida. Ella lo estaría vigilando, asegurándose de que fuera a donde dijo que iría. Pero a 30 kilómetros de la planta, Vicente se detuvo en un área de descanso. Una camioneta negra tipo SUV lo esperaba. Andrés Medina bajó de ella junto con 2 agentes federales. Todo está listo, dijo Andrés. Herrera hizo 3 llamadas anoche. Una a Dorotea, otra a Carlos Garza, y otra al montador de andamios que se supone saboteará el equipo. Las 3 llamadas discuten tu muerte en términos explícitos. Los tenemos acorralados. Vicente les entregó su teléfono. Uno de tus agentes necesita llevar esto a la planta. Manténganlo en movimiento. Hagan que parezca que estoy ahí. Ya está arreglado. Andrés hizo un gesto hacia un agente más joven. El agente especial Tirso Salas. Tiene más o menos tu altura y una complexión similar. Usará tu chaleco y tu casco. Se mantendrá lo suficientemente lejos de las cámaras para que nadie note que no eres tú. ¿Y qué hay de Herrera? Está en la planta ahora mismo, esperándote. Al igual que Carlos Garza. Apareció hace 20 minutos para observar la investigación. Tenemos agentes en posición alrededor del perímetro. En el momento en que intenten ejecutar su plan, entramos. Vicente sintió que el peso de las últimas 3 semanas se levantaba ligeramente. ¿Y Dorotea y Celia? Un equipo diferente está ejecutando órdenes de aprehensión en ambas residencias en este momento. Tu esposa y tu suegra están siendo arrestadas mientras hablamos. Vicente miró su reloj.
Eran las 9:15. ¿Mi hija? Ya está protegida. Enviamos a un trabajador social y a 2 agentes a tu casa a primera hora de esta mañana. Emma está a salvo. Vicente cerró los ojos. Cuando los abrió, Andrés lo estaba mirando con algo parecido al respeto. Lo lograste, dijo Andrés. Armaste el caso, reuniste la evidencia y estás a punto de derribar toda una operación de asesinato por encargo. Necesito verlos arrestados. Aún no. Primero, cerramos la trampa en Saltillo. Condujeron hasta una ubicación a 5 kilómetros de la planta, donde los federales habían establecido un centro de mando móvil. Vicente observó en los monitores cómo el agente especial Salas, usando el chaleco de Vicente y cargando su kit de investigación, ingresaba a la planta química. Antonio Herrera lo saludó, aunque el audio era demasiado distante para escuchar la conversación. Carlos Garza estaba cerca, portapapeles en mano, interpretando el papel de investigador observador. Salas fue conducido a los andamios en cuestión, una estructura metálica de 3 pisos de altura que daba acceso a los tanques de almacenamiento. Según las notas de Dorotea, uno de los cables de soporte había sido debilitado. Cuando el peso de Vicente estuviera en la plataforma superior, el cable se rompería y toda la estructura se colapsaría. Excepto que Vicente no estaba ahí, y los agentes ya habían reemplazado el cable saboteado por uno seguro. Salas subió al andamio. Herrera y Garza observaban desde abajo. Vicente podía ver la tensión en su lenguaje corporal a través del monitor. Entonces, Salas llegó a la plataforma superior, la pisó. Y no pasó nada. Herrera y Garza intercambiaron miradas. El rostro de Herrera palideció. Sacó su teléfono. Está llamando a Dorotea, dijo uno de los agentes que monitoreaba las comunicaciones. El audio entra ahora. La voz de Dorotea llenó el centro de mando. ¿Por qué me llamas? ¿Ya está hecho? El cable no se rompió. Está en una plataforma ahora mismo y no pasó nada. No entiendo. ¿Usaste a la compañía de montaje que te mandé? Sí, pero... Entonces, ¿por qué no está muerto? La voz de Dorotea era de hielo. No lo sé. Tal vez no es lo suficientemente pesado para... Manda a Garza arriba. Inventa una excusa para que ambos estén en la plataforma. Tanto peso hará. Agentes federales. Nadie se mueva. Los agentes salieron de sus escondites, rodeando los andamios. En el monitor, Vicente vio a Antonio Herrera dejar caer su teléfono. Carlos Garza se dio la vuelta para huir, pero fue derribado antes de avanzar siquiera 2 metros. El agente especial Salas se quitó el casco de Vicente, revelando su propio rostro. Todos están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato. Andrés se volvió hacia Vicente. Se acabó. Están bajo custodia. ¿Mi esposa y mi suegra? Ya están detenidas. ¿Quieres ver los interrogatorios? Vicente lo pensó y luego negó con la cabeza. No. Quiero ver a mi hija. Regresaron a Monterrey. Vicente iba en el asiento del copiloto de la camioneta de la FGR, viendo la ciudad acercarse a través del parabrisas. Su teléfono sonó. Era el número de Celia. No contestó. Sonó de nuevo, luego el número de Dorotea. Tampoco contestó. Finalmente, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Espinosa, soy la agente especial Margarita Domínguez. Su hija está a salvo y pregunta por usted. Estamos en su residencia. Vicente leyó el mensaje 2 veces y luego miró a Andrés. Llévame a casa. La casa estaba rodeada de vehículos de la FGR cuando llegaron. Los vecinos observaban desde sus jardines, con los teléfonos afuera, grabando todo. A Vicente no le importó. Caminó directo por la puerta principal. Emma estaba en la sala con una mujer con chamarra de la agencia y un trabajador social. En el momento en que vio a Vicente, se puso de pie, se quitó los lentes oscuros y corrió hacia él. Vicente la atrapó y la levantó en brazos, aunque ya era casi demasiado grande para eso. Ella rodeó su cuello con sus brazos y enterró el rostro en su hombro. Se acabó, mi amor, le dijo,
Nunca más tendrás que fingir. Lo sé. Me lo dijeron. Mami y la abuela están arrestadas. Nunca volverán a lastimarte. La agente especial Domínguez se acercó a ellos. Señor Espinosa, necesitamos tomarle su declaración. Pero primero, necesito decir que lo que hizo su hija. Mantener su fachada durante 3 años mientras recopilaba información. Es extraordinario. Es una jovencita notable. Sí, dijo Vicente. Lo es. Pasó las siguientes 4 horas dando su declaración, guiando a los agentes por todo lo que había descubierto, cada pieza de evidencia que había reunido, cada paso de su investigación. También grabaron el testimonio de Emma, con un psicólogo infantil presente para asegurar que no quedara más traumatizada. Para la noche, las piezas estaban en su lugar. Dorotea Ayala y Celia Castañeda fueron acusadas de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y múltiples cargos de homicidio calificado relacionados con los 5 accidentes industriales. Antonio Herrera y Carlos Garza fueron acusados como conspiradores. La investigación se estaba expandiendo para incluir a consultores en seguridad industrial S.A. y a varias aseguradoras. Alonso Domínguez llamó con una actualización. Custodia de emergencia otorgada. Emma está legalmente bajo tu cuidado exclusivo a la espera de futuras audiencias. Dadas las circunstancias, no anticipo ningún desafío por parte de la otra parte. Porque la otra parte está en una prisión federal. Eso definitivamente ayuda. Vicente le dio las gracias y colgó. Encontró a Emma en su cuarto, su verdadero cuarto, el que apenas había usado porque Dorotea y Celia habían insistido en que durmiera en la planta baja por su seguridad. ¿Ya me puedo quedar aquí arriba?, preguntó. Puedes quedarte en el lugar que quieras. ¿Puedo redecorar? ¿Deshacerme de todas las cosas de la niña ciega? Vicente miró alrededor de la habitación. Iluminación especial, marcadores táctiles, equipos de audio. Todo diseñado para mantener la ilusión de que Emma no podía ver. Redecoraremos como tú quieras. Nuevos colores, muebles nuevos, lo que sea. Emma sonrió. Una sonrisa de verdad, la primera que le había visto en años. ¿Puedo pintar mis paredes de morado? Puedes pintarlas del color que quieras en el mundo. Esa noche, Vicente pidió pizza y la comieron en el cuarto de Emma, sentados en el piso hablando de todo y de nada. Evitaron mencionar a Celia y a Dorotea. Ya habría tiempo para eso más adelante. Terapia, procesos judiciales, el largo proceso de curación. Por ahora, bastaba con estar juntos, a salvo y libres. Papi, dijo Emma mientras se preparaba para dormir, ¿qué va a pasar después? Después, construiremos una nueva vida. Solo tú y yo. ¿Y qué hay de mami? Vicente eligió sus palabras con cuidado. Tu madre tomó decisiones terribles. Lastimó a mucha gente. Va a estar en prisión durante muchísimo tiempo. Lo sé. Es que... A Emma se le quebró la voz. Ojalá hubiera sido diferente. Ojalá de verdad nos hubiera querido. Lo sé, corazón. Yo también lo deseo. Se quedó con ella hasta que se durmió, luego bajó las escaleras y se sentó en la oscuridad de la sala. Su teléfono había estado sonando todo el día. Amigos, colegas, reporteros. Los ignoró a todos. El día de mañana traería más interrogatorios, más declaraciones, más detalles que ordenar. Los medios caerían sobre ellos. La historia se difundiría, esposo e hija descubren el complot de asesinato por encargo de su esposa, la estafa de accidentes industriales, años de fraude de seguros. Pero esta noche, Vicente simplemente se sentó en la oscuridad y se permitió sentir todo lo que había estado conteniendo durante 3 semanas, duelo por sus padres, rabia hacia sus asesinas, el alivio de que Emma estaba a salvo, y debajo de todo eso, un cansancio que le calaba hasta los huesos. Había ganado. Dorotea y Celia pasarían el resto de sus vidas en prisión. Emma era libre. La operación de asesinatos por encargo estaba desmantelada. Se había hecho justicia, pero el costo de esa victoria era todo lo que él pensaba que era su vida. Su matrimonio, su confianza, su percepción del mundo como un lugar seguro y predecible.
Vicente sacó su teléfono y miró las fotos de tiempos más felices. Celia sonriendo. Emma cuando era un bebé. Vacaciones familiares, días festivos, momentos normales de una vida que, en realidad, nunca había existido. Las borró todas. Luego, abrió una nueva nota y comenzó a escribir: cosas por hacer. 1. Buscarle una terapeuta. 2. Vender esta casa. 3. Empezar de nuevo. Los siguientes 6 meses serían complejos. El juicio fue una sensación mediática. La defensa de Dorotea intentó afirmar que el diario estaba falsificado, la evidencia plantada y que toda la investigación era una fantasía de venganza de un esposo vengativo. Pero la fiscalía tenía demasiadas pruebas: registros financieros, llamadas telefónicas interceptadas, los testimonios de Antonio Herrera y Carlos Garza, quienes habían llegado a acuerdos de culpabilidad, y el testimonio de Emma. El jurado tardó menos de 4 horas en declarar a Dorotea Ayala culpable de 5 cargos de homicidio calificado, conspiración para cometer asesinato y fraude de seguros. Celia fue condenada por conspiración para cometer asesinato y fraude de seguros. Ambas recibieron cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Carlos Garza y Antonio Herrera recibieron 20 años cada uno. Consultores en Seguridad Industrial S.A. fue clausurada, y sus directivos enfrentaban sus propios cargos penales. Vicente y Emma se mudaron a una nueva casa en una zona residencial tranquila, lejos del circo mediático. Fueron a terapia juntos y por separado. Aprendieron a ser una familia de nuevo, de una forma diferente a la de antes, pero más fuertes. Emma entró a una escuela nueva donde nadie sabía que alguna vez había fingido ser ciega. Hizo amigos, se unió al club de arte, y poco a poco, empezó a ser la niña que nunca le habían permitido ser. Vicente regresó a su trabajo, investigando accidentes industriales con la misma precisión y cuidado que siempre había empleado. Pero ahora, también se ofrecía como voluntario en organizaciones que ayudaban a niños que habían sido testigos de violencia doméstica o abuso. Daba pláticas en conferencias sobre cómo reconocer los signos del abuso familiar. Usó su experiencia para ayudar a otros. Un año después del arresto de Dorotea y Celia, Emma llegó a casa de la escuela con un proyecto asignado. Se supone que debemos escribir sobre alguien que nos inspira, dijo ella. ¿Puedo escribir sobre ti? ¿Por qué escribirías sobre mí? Vicente levantó la vista de sus expedientes. Porque tú me salvaste. Porque cuando todo estaba terrible, tú lo descubriste y lo arreglaste. Porque eres la persona más valiente que conozco. Emma, tú fuiste la que se salvó a sí misma. Sobreviviste 3 años fingiendo ser ciega. Recopilaste información. Te protegiste a ti misma. Y cuando llegó el momento, me contaste todo lo que necesitaba saber. No podría haberlas detenido sin ti. Entonces, nos salvamos el uno al otro. Vicente atrajo a su hija hacia él. Sí, nos salvamos el uno al otro. Emma escribió su reporte sobre los dos. Sobre un padre que investigó la verdad y una hija que vivía con secretos. Sacó un 10. En los márgenes, la maestra escribió: una historia extraordinaria. Ambos deberían estar muy orgullosos. Lo estaban. 2 años después, Vicente asistió a la audiencia de libertad condicional de Dorotea Ayala, obligatoria después de 2 años de su encarcelamiento. Aunque había sido sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la audiencia era un formalismo legal. Dorotea nunca sería liberada. Se veía mayor, de alguna manera más pequeña en su uniforme de prisión. Sus ojos calculadores se habían apagado. Tenía 62 años y moriría en la cárcel. Cuando llegó el momento de las declaraciones de impacto de las víctimas, Vicente se puso de pie. Dorotea Ayala asesinó a mis padres, dijo. Orquestó múltiples muertes por dinero. Aterrorizó a mi hija durante 3 años. Planeaba asesinarme. Destruyó vidas con la misma indiferencia casual que la mayoría de la gente usa para planear sus compras en el supermercado. La miró directamente a ella. Pero esto es con lo que ella no contaba con una niña lo suficientemente lista y valiente como para sobrevivir fingiendo ser indefensa. No contaba con que esa niña confiaría lo suficiente en su padre como para decirle la verdad. Y no contaba con un hombre que usaría todas las habilidades que tenía para llevarla ante la justicia.
Fracasaste, Dorotea. Fracasaste por completo, y pasarás cada día del resto de tu vida sabiendo que fuiste derrotada por las mismas personas que pensabas que eran presas fáciles. La expresión de Dorotea nunca cambió. Lo miró fijamente con esos ojos muertos, y Vicente no sintió más que una fría satisfacción. La libertad condicional fue denegada. Sería denegada nuevamente en 2 años, y 2 años después de eso, y en cada ocasión hasta que Dorotea Ayala muriera. Vicente salió de la audiencia y condujo hacia la escuela de Emma. Ella estaba esperando afuera, con la mochila colgada del hombro, platicando con sus amigas. Cuando lo vio, lo saludó con la mano y se despidió de ellas. ¿Cómo estuvo la audiencia?, preguntó mientras subía al auto. Libertad condicional denegada. Nunca va a salir. Qué bueno. Emma miró por la ventana. Ya no pienso mucho en ellas. En mami y en la abuela. ¿Está mal? No, cariño. Significa que estás sanando. ¿Tú también estás sanando, papi? Vicente lo pensó mientras conducía a casa. ¿Estaba sanando? Las pesadillas habían cesado. La vigilancia constante se había relajado. Podía confiar en las personas de nuevo, de manera lenta y cuidadosa. Sí, dijo. Creo que sí. Qué bueno. Condujeron el resto del camino en un cómodo silencio. Cuando llegaron a casa, Emma saltó del coche y corrió adentro, gritando. Voy a hacer galletas. Las moradas que te gustan. Vicente la siguió más lentamente, mirando hacia su casa. Pequeña, modesta, nada parecida a la mansión de exhibición en la que habían vivido antes. Pero era de ellos, verdaderamente de ellos, libre de secretos, mentiras y tramas asesinas. Había ganado. Emma estaba a salvo. Dorotea y Celia habían sido castigadas. La justicia había sido rigurosa y completa. Y si a veces Vicente aún se despertaba en la noche, recordando el momento en que Emma había caminado directamente hacia él y le había susurrado, «Puedo ver», o si aún sentía el impacto frío de abrir aquel closet y encontrar la evidencia de una maldad tan calculada. Bueno, esas eran cicatrices. Y las cicatrices eran la prueba de que había sobrevivido. Vicente Espinosa había sobrevivido. Más que sobrevivir, había contraatacado, investigado, burlado y destruido a las personas que habían asesinado a sus padres y planeado matarlo a él. Y ahora era libre. Por fin, completamente libre. La victoria era suya, conseguida con esfuerzo y bien merecida. Y sabía a las galletas moradas de Emma, a mañanas tranquilas de domingo. Como una vida reconstruida de las cenizas para convertirse en algo real. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose, significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.